¿Preguntas? Sí, sí está claro. Es justo la negación de esta, ¿no? Y es más o menos acordarse bien, ¿no? Dos elementos distintos van a dar a dos distintos. Y si tengo solo un elemento, entonces es porque solamente viene de un solo elemento, ¿no? Esa es la contrapositiva de este, uno a uno, objetiva. Y en algunos otros libros utilizan justo la contrarrecíproca de esta, pues porque a veces es mucho más sencillo probarla, bueno, utilizarla. Pero en realidad es la misma, yo creo que es la misma proporción. O usas esta definición o usas su contrapositiva, pero no, no cambia mucho. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, cuando se habla de invertible, ¿es mejor utilizar la contrapositiva para demostrar? ¿O no solo en algunos ¿Cuándo? casos? No, solo en algunos casos, en realidad depende. Esa es una de las, no sé si decir ventajas o desventajas de matemáticas. No hay recetitas, ¿sí? Hay fórmulas, pero las fórmulas no garantizan que sean recetitas, ¿no? Como en cocina o así, ¿no? Que ya tienes como un algoritmo preestablecido para poder hacer algo, ¿no? Aquí pues no está escrito nada y por lo tanto pues depende más del ingenio de cada persona para poder solucionar problemas. ¿Vale? Entonces no me aventuro a decirte que funciona más porque depende sobre todo de la situación y sobre todo de la función en la que estés trabajando. Para probar si es inyectiva, a veces conviene más esta definición o a veces conviene más la contrapositiva que había puesto por acá, ¿no? Que es la que utilicé aquí. Entonces sí depende de la función. Bien, entonces vamos a probar la ida, ¿no? Probamos el regreso, probamos la ida. ¿Cuál es la ida? Suponer que es invertible en este sentido, es decir, que f de la menos 1 es función, y entonces probar que la función es inyectiva. Entonces, vamos a probar esta. Entonces, estamos suponiendo que es invertible. Es invertible, esto implica que f a la menos 1 es una función. Entonces, ¿qué queremos probar? Vamos a tomar dos primeros elementos en f a la menos 1. Dos elementos en f. Entonces, sean, ¿cómo los había puesto? Creo que x y y, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿no? X y y en el dominio de la función. Y entonces lo que queremos probar es que f de x y y distintos. Entonces lo que queremos probar es que f de x es distinto a f de y. ¿Sale? Con la hipótesis de que la función f a la menos 1 es invertible. Bien, entonces, ¿qué significa que x y y estén en el dominio de la función? Que están en el rango de la inversa. Que están en el rango de la inversa. Ajá. Vamos un pasito antes, que existen, ¿no? Elementos, nada más para ir con más calma. Existen elementos A, B, y aquí pues ya sabemos que están en el rango de F, tales que la pareja o las parejas X, A y Y, B están en F. Ahora sí, como ya tengo estos dos elementos en la función, ¿qué tengo? ¿Esto qué me garantiza?
Entonces, A, X y B, Y están en la función inversa. Exacto, ¿no? Están en esto, pero esto es función. ¿Sale? F a la menos 1 es una función inyectiva. ¿No? F a la menos 1. Y además es función, ¿no? Aquí sí me conviene que sea. Ok. Entonces aquí estoy suponiendo que F a la menos 1 es función. Otra vez necesito ver cuál me conviene, si esta o la. O cuál es la que me conviene. Porque a mí. Ok. Además es función. ¿Sale? Esto es. Si A es igual a B, ¿no? ¿Qué obtengo? F a la menos 1 es función. ¿Qué obtengo? Si A es igual a B. F de A es igual a F de B. Y en este lenguaje que tengo aquí, Pues que Que X X es sería igual a igual a Y. Y. y esto no puede ser, ¿o sí? No, Porque yo justo tomé dos puntos distintos. ¿Dónde estuvo la suposición incorrecta? Suponer que A era igual a B. ¿Qué quiere decir entonces? que A es distinto de B. ¿Vale? Así, A es distinto de B. Esto es F tiene, si tengo dos puntos X y Y distintos, A y B siempre son distintos, ¿no? Es lo que acabo de probar. F es inyectiva. Y concluimos la prueba. ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Dudas, dudas? Todo clarísimo, profesor. O sea, llegamos a una Muy bien. contradicción, ¿no? Exactamente. La contradicción fue justo cuando yo dije aquí, ¿no? Porque hasta acá no hice nada, ¿no? No hice ninguna suposición fuera de lugar, simplemente tomé dos puntos distintos, todo bien. O a lo mejor podríamos decir, bueno, aquí podría estar la contradicción, pero no, la contradicción está más abajo. Existen elementos estos cuyos elementos están aquí en F, eso no hay nada extraño, porque simplemente estoy tomando dos elementos en el dominio, eso implica que hay estos dos elementos en el rango, cuyas parejas están en F, pero están en F implica que están en la relación inversa. Nuestra hipótesis, aquí es donde aplico la hipótesis, garantiza que F a la menos 1 es función, y entonces aquí es donde utilizo la función, la definición de función. Si esto es función y estos fueran iguales, pues eso implicaría que X y Y son iguales. Eso no es cierto, no puede ser. Entonces, si yo partí de X y Y distintos, esto garantiza que A y B tienen que ser distintos para que estos elementos estén en la relación inversa. Y eso, ahí fue la contradicción, suponer que eran iguales. Entonces, lo que debe de pasar es que esos dos deben ser distintos. Y como son distintos, es justo lo que quería probar. Que la imagen de este, que se llama A, pero en secreto nosotros también ya sabemos que se llama f de x, es distinto a f de y, ¿no? Que aquí en este caso le puse b, pero bien le pude haber puesto f de b, ¿no? O f de y. No pasa nada, creo. ¿Vale? ¿Dudas?
¿No va? Espero que no. Muy bien. Entonces, mañana trabajamos con la composición. Vemos qué onda con la composición de funciones. ¿Cuál sería el dominio? ¿En qué momento está bien definida composición de dos funciones? Definimos, acuérdense, composición de dos relaciones, ¿se acuerdan? O sea, si teníamos dos relaciones, las podíamos componer y ahí, ahí les dije cómo era esta especie de composición. Ahora, lo que necesitamos aquí es justo pues definir bien o volver a recordar qué significaba composición de funciones, ver en efecto cuándo dos funciones se pueden componer y en efecto la composición o la relación composición vuelve a ser una función, ¿sale? Y hay algunas cosas que ver. Después vamos a retomar esto de inyectividad para volver a, ahora sí como dar el último tirón de las funciones invertibles que nos van a interesar, ¿no? Van a ser esas funciones que solamente, bueno, que son sobreyectivas, inyectivas, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Todo bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? Hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias, Buen profe. día. Gracias, profe, buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, buen día. No, profe, disculpe, ¿podría hablar con usted tantito? ¿Sí? Es que soy de los que van a recursar su materia. Creo que Bet le había puesto Team Recursador, una cosa así le puso Bet. Pero creo sí. que él ahorita tuvo una junta de unas cosas de octavo, creo, algo así me dijo, y me pidió de favor que si le podía preguntar los ejercicios que nos van a tocar a nosotros. Sí, yo creo que se los paso mañana. ¿Mañana? No, Ok. sí. Son 3, ¿no? Nada más. Somos 4, creo. 4. Digo, no sé. Porque son Sergio Déjame ver. Velasco, A ver, Evet déjame abro la- Castillo, Juanje, abrir pero no me el acuerdo cómo se apellida, y Guillermo, que soy yo. escritorio, clases, luego en álgebra y luego en... ay, ¿dónde apareció eso? Aquí está, Team Recursadores. A ver qué hacen. A ver, Word, la palabra en Word. Son... Ajá, 4. Evet, Sergio, Juan Jesús y Guillermo. Exactamente. Bien. Entonces hoy les agrego sus ejercicios. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias, profe, que tenga un buen día. Muy bien. Buen día.